Entonces, en el chat les he enviado aquí un ejercicio. Ya, tal vez no todos van a poder ver, ¿no? Porque algunos no tienen acceso. De todas formas, les estoy compartiendo ahorita ya. Les voy a compartir. Aquí está. ¿Ya? Entonces, por favor, quiero que calculen la función longitud de arco, ¿ya? De esta S de t para el valor a igual a 0, donde r de t está dado así como este vector, ¿ya? Entonces, les doy ahí unos minutos para que lo hagan, ¿ya? Por favor, háganlo, chicos. Ya tienen unos minutos, ¿ok?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les ha ido? ¿Quién ha resuelto? ¿Quién ha encontrado la función longitud de arco? Súper fácil, ¿no? Solamente era prácticamente reemplazar. Chicos. Nadie quiso ganar puntos. ¿Qué pasó? ¿No hay nadie que quiera ganar puntos? Tienen que aprovechar, chicos, cuando les doy ejercicios así en clase, tienen que hacer, ya, porque, o sea, todo se cuenta, todo vale aquí. Ya no es así por hacer y es pues hacerlo y hacerlo bien. Ya, esto eran puntos para el examen, por si acaso. Pero como nadie ha hecho, entonces, pues asumo que nadie quiere tener puntos extras en el examen. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar nuestra clase. Ok. El día de hoy vamos a hacer curvaturas, ¿ya? Y me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla. Hay una confirmada. Sí, Lick, se ve. Ok. Ya, entonces vamos a abarcar esta nueva parte, ¿no? Que es bien importante, ya que son las curvaturas, ¿ya? Entonces, estas curvaturas aquí, ya, ustedes las pueden ver, ¿no? Pues en muchas aplicaciones, ¿no? Incluso de la vida diaria. Ya, por ejemplo, aquí ustedes tienen, ¿no? La curvatura, ¿no? Presente en el diseño de las montañas rusas, ¿ya? Entonces, ellas no se estudian, ¿ya? Estas curvaturas ellas se estudian para las propiedades geométricas, ¿ya? Y como por ejemplo, ¿no? Del movimiento a lo largo de las curvas, ¿ya? Entonces, y tiene eso, ¿no? Un montón, no solamente de aplicaciones ahí, ¿no? En los parques de diversiones, sino también en otras ramas, ¿no? De la ciencia, como por ejemplo la óptica, la cirugía oftalmológica, la bioquímica, ¿no? Los bioquímicos, por ejemplo, estudian el efecto de la curvatura de lo que son las cadenas de ADN sobre los procesos biológicos, ¿ya? Entonces, las curvaturas están presentes, ¿no? En muchas aplicaciones, eh, muchos aspectos de la vida cotidiana, ¿ya? Entonces, vamos a usar aquí la segunda derivada, ¿ya? F2', para medir la afección, la llamada afección o concavidad, mejor, ya creo que la conocen más, ¿no? Con la concavidad. Vamos a calcular la segunda derivada para medir la concavidad de esta gráfica, ¿ya? Entonces, por lo que parece natural considerar a f de x como nuestra definición de curvatura, ¿ya? Sin embargo, hay dos razones por las que esta propuesta de definición tal vez no funciona muy bien, ¿ya? Entonces, en primer lugar, esta f2' de x solo tiene sentido para cuando esta función, ¿no? Está en el plano, ¿ya? Está en R2, pero en realidad nuestro objetivo es definir la curvatura para curvas que están en el espacio tridimensional, ¿ya? Entonces, ese es una primera razón por la cual esta propuesta, ¿no? De
que se mencionaba aquí, ¿no? No funciona porque, o sea, lo que les estoy resaltando aquí en azul solo funciona para curvas que están en el plano, en R2, ¿no? Pero en realidad siempre queremos generalizar más, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nuestra curva estuviera en R3, ¿no? Entonces, ahí ya no podemos usar esta definición, ¿no? Entonces, un problema más serio, ¿no? Otra razón por la cual no podemos usar es la siguiente, ¿ya? Es que f2' de x no captura realmente la curvatura intrínseca de una curva, ¿no? Por ejemplo, si es que nosotros consideramos aquí la circunferencia, ¿ya? Ella es simétrica, ¿ya? Por lo que su curvatura debería ser la misma en cualquier punto, ¿ya? Entonces aquí, ¿no? Consideramos esta semicircunferencia, ¿ya? Esta parte de aquí arriba. Entonces, ¿no? F2' del 0, aquí viene a ser menos 1, ¿ya? Está F... Aquí, ¿no? Esta F, ¿no? Aquí tenemos el 0, aquí hacemos, ¿no? Digamos F2' de 0, eso me da menos 1, ¿ya? Pero aquí voy a tener, ¿no? Al 0,7, F de 2' de 0,7 me da aproximadamente menos 2,75, ¿ya? Entonces, en realidad, ¿no? La curvatura debería ser en cualquier punto, ¿no? Pero estamos viendo, ¿no? Que aquí, pues, hay diferencias, ¿no? O sea, aquí tenemos f de 2' que vale menos 1 y aquí f2' de 0,7 menos 2,75, ¿ya? Entonces, simplemente nosotros calculamos, ¿no? Esto, por si acaso, ¿no? Esta es nuestra función, ¿ya? La parte de aquí arriba, ¿no? La semicircunferencia está dada por la raíz de 1 menos x cuadrado, ¿no? Y esta raíz lo podemos expresar, ¿no? Como 1 menos x cuadrado elevado en medio, ¿ya? Entonces, luego simplemente ustedes, ¿no? Hallan su segunda derivada, ¿no? O sea, una vez que ustedes tienen esta función, ¿no? Así de esta forma, hallan su primera derivada primero, ¿no? Y luego su segunda derivada. Entonces, la segunda derivada en un punto cualquiera x es esto, ¿no? Pero, como les digo, ¿no? ¿Qué pasa cuando aquí, ¿no? El x es 0, ¿no? Cuando el x es 0, ustedes van a tener aquí 0, ¿no? Entonces van a tener menos 1 elevado a esto, o sea, me va a dar siempre, ¿no? Menos 1, ¿ya? Y luego aquí, ¿no? En lugar del x, ¿no? Aquí, ¿no? Es decir, en lugar, si ustedes hacen aquí 0, aquí van a tener 0, y esto pues les da exactamente menos 1. ¿Y qué pasa, no? En este otro punto que les mostraba, ¿no? En el 0,7, ¿no? Entonces, en el 0,7, ustedes van a tener aquí, ¿no? 0,7 al cuadrado, hacen las cuentitas, ¿ya? Y eso les va a dar aproximadamente, les va a dar menos 2, ¿ya? Menos 2,75, ¿ya? Entonces, son diferentes, ¿no? Y debería salirnos igual, ¿ya? O sea, no, son esos dos problemas que tenemos, ¿ya? Son estos dos problemas que tenemos, ¿no? O sea, no podemos usar, ¿no? Simplemente esta regla de sacarle la segunda derivada y ver, ¿no? La concavidad de la gráfica, ¿no? Porque primero, ¿no? O sea, esta formulita, ¿no? De sacar la segunda derivada de la función original solamente nos ayuda para curvas que están en el plano, ¿ya? Pero no para curvas que están en espacios más generales. Y el segundo problema es que es eso, ¿no? F2' no captura realmente la curvatura intrínseca de la curva, ¿no? Como les decía aquí, teníamos la circunferencia, la cual es simétrica. Nosotros tomamos aquí esta semicircunferencia, ¿no? La parte superior de la circunferencia. Queremos ver, ¿no? Cuál es la curvatura en este punto. En el 0 nos da menos 2, menos 1, y en el 0,7 nos da menos 2,75. Entonces, debería darnos, ¿no? La curvatura igual en todos los puntos, ¿no? O sea, la idea de curvatura, chicos, es simplemente, ¿no? Una medida de cuánto se dobla la curva, ¿ya? Eso es lo que quiero que quede presente en cada uno de ustedes. La curvatura, ¿no? De una función es una medida,
¿ya? Es una medida que nos dice cuánto se dobla una curva, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Esta curva se dobla, digamos, -1. Aquí en este punto, ¿no? Se dobla -2.75, ¿no? Pero bueno, aquí nos dan dos cosas diferentes, entonces es la segunda razón por la cual, ¿no? Sacarle la segunda derivada y ver la concavidad, pues no es tan factible ya para calcular esta llamada curvatura que simplemente nos da la medida de cuánto se dobla una curva, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos con esto? Entonces, se debe buscar otra definición, ¿no? Debemos intentar, ¿no? Usar otra definición que solo dependa de la curva, ¿ya? Y no de cómo está orientada respecto a los ejes, ¿no? Entonces, para eso vamos a considerar una trayectoria de parametrización, ¿no? Que ustedes ya conocen bien, ¿no? Esta R de t, que es este vector x de t, y de t, z de t, y vamos a suponer que la derivada, ¿no? La primera derivada de esta r de t es no nula, ya vamos a suponer eso. Entonces, al tener esto, ¿no? Eso no se tiene que cumplir por si acaso, ya todo esto se tiene que cumplir para todo, ¿no? Todo t en el dominio de RT. ¿Ya? Todo esto no se tiene que cumplir para todo el dominio de RT. ¿Ya? Entonces, una parametrización con esta propiedad, ¿no? Por si acaso se llama regular, ¿ya? Se llama regular. Y a continuación vamos a... ¿ya? Vamos a estudiar los llamados vectores tangentes unitarios, ¿ya? Entonces, en todo punto P de la trayectoria existe un vector unitario, ¿ya? Un vector unitario tangente T, P, que lo vamos a denotar simplemente con T, ¿ya? De la parametrización que apunte en la dirección y sentido del movimiento. Entonces, vamos a denotar a T de T el vector tangente unitario en el punto terminal de R de T, ¿ya? Este va a ser el vector tangente unitario, ¿ya? Simplemente este cociente, el R' de T sobre la norma de R' de T, ¿ya? Entonces, así, ya por ejemplo, si es que tenemos aquí R de T de esta forma, ya como este vector aquí que ven de t cuadrado, t cubo. Entonces, ¿qué viene a ser su derivada? ¿No? Su derivada es bien fácil, ¿no? Simplemente es derivar, ¿no? Simplemente es derivar componente a componente, ¿no? Entonces, la derivada, ¿no? Aquí la derivada de t es 1, ¿no? Luego la derivada de t cuadrado es 2t, ¿ya? Luego la derivada de t cubo es 3t cuadrado, ¿no? Entonces, y luego una vez que derivamos, ¿no? El vector tangente unitario en este punto P, que es 1, 1, 1, simplemente va a ser el punto de terminal de esto, ¿ya? Y entonces solamente reemplazamos, ¿no? Entonces, mi R' de T, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí hallamos primero esto, ¿no? R1. Aquí, ¿no? R1 es simplemente, ¿no? Colocar, ¿no? Así. 1, 1 en la primera componente, en la segunda componente 1 cuadrado, en la tercera componente 1 cubo, ¿no? Y eso me da 1, 1, 1, ¿ya? Entonces, y luego, de aquí, nosotros también podemos rápidamente calcular su norma, ¿no? La norma, bueno, antes, ¿no? Este es R1, ¿ya? ¿Qué es R' de 1, ¿no? Entonces, en lugar de aquí t colocamos 1, aquí no vamos a colocar 1, y aquí no vamos a colocar 1, ¿ya? Y bueno, esto simplemente me va a dar este vector, ¿no? Me va a dar aquí 2,
2, 3, no mentira, nos da 1, 2, 3, ¿no? 2, 3, ¿ya? Entonces tenemos esto, ¿ya? Y rápidamente, ¿no? También podemos calcular su norma, ¿ya? La norma de esto, que viene a ser esto, ¿no? O sea, la raíz, ¿no? La raíz de cada una de sus componentes al cuadrado, ¿no? Sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? ¿Y esto cuánto nos va a dar? Ya. Esto pues nos va a dar lo siguiente. Ya nos va a dar aquí, ¿no? Aquí nos va a dar la raíz de quién, ¿no? Aquí nos va a dar 1 más 4, 5, más 9, 14, ¿verdad? Entonces, de esa forma, ¿no? Tenemos todos nuestros ingredientes, ¿no? Tenemos todos los ingredientes, ¿no? Para calcular el vector tangente unitario, ¿no? Si ustedes se fijan la formulita del vector tangente unitario, ¿ya? Es esto, ¿no? Es R' de t sobre su norma, ¿no? Entonces, nosotros tenemos R' en este punto, ¿no? Aquí, ¿no? R' vale 1, 2, 3, ¿ya? Y su norma vale la raíz de 14, ¿no? Entonces, el vector tangente unitario viene a ser, ¿no? El R' de t, que me ha dado, ¿no? Esto. Y pues su norma, ¿no? La norma que me ha dado la raíz de 14, ¿no? Entonces aquí voy a hacer 1 entre la raíz de 14, 2 entre la raíz de 14 y 3 entre la raíz de 14. ¿Ya? ¿Todo bien hasta aquí, chicos? ¿Todo claro? ¿Está todo bien? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Hay alguna duda? ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos el vector tangente unitario? Simplemente con este cociente, ¿no? R' de t sobre la norma de él, ¿ya? Sobre la norma de él, ¿no? Entonces, aquí nos dice, ¿no? O sea, si nosotros tenemos R, podemos calcular R', y luego podemos calcular, ¿no? R en este punto P, ¿no? Que me da 1, 1, 1. En realidad este no me sirve mucho, ¿no? Lo que me va a servir más es este, ¿no? R' de 1. Y así, ¿no? Este es su norma, ¿no? Porque esos son los dos ingredientes fundamentales, ¿no? En esta formulita del vector tangente, ¿no? Entonces es R' sobre su norma, ¿no? Entonces yo tengo R' en el punto, que es este vector 1, 2, 3, sobre su norma, la raíz de 14, ¿no? Y luego voy a tener 1 sobre la raíz de 14, 2 sobre la raíz de 14 y 3 sobre la raíz de 14. ¿Ya? Entonces, si se elige ahora, por ejemplo, otra parametrización, digamos R1 de S, también se puede encontrar T como función de S, ¿ya? O sea, T de S es el vector tangente unitario en el punto terminal de R1 de S, ¿ya? Entonces, bueno, ahora imagínense, ¿ya? Imagínense lo siguiente. Imagínense... ¿Ya? Imagínense que ustedes están caminando en esta trayectoria azul, ¿ya? Aquí tenemos esta trayectoria azul, ¿ya? Entonces, imagínense que ustedes están caminando sobre esta trayectoria azul y observen cómo el vector tangente cambia de dirección, ¿no? El vector tangente es aquel vector que toca en un puntito, ¿no? A la curva, a esta trayectoria en este caso. Entonces, este es su vector tangente en este punto, ¿no? En este otro punto, este es el vector tangente, ¿ya? Entonces tenemos eso, ¿no? Aquí, en este punto, este no es el vector tangente. En este punto, este 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 es el vector tangente. Están por aquí caminando en este puntito, ese va a ser su vector tangente. Están caminando por aquí este puntito, ese es el vector tangente, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, ¿no? En esta figura, la curvatura es mayor, ¿no? Recuerden que la curvatura que les decía es la medida de cuánto se dobla una curva. No se olviden, la curvatura es la medida de cuánto se dobla una curva, ¿no? Entonces, aquí, ¿no?
la curvatura es mayor donde el vector tangente unitario cambia de dirección más rápido, ¿no? O sea, aquí medio que no había mucho cambio, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, aquí, ¿no? En este vectorcito, o sea, no hay mucho cambio, ¿no? Aquí ya medio que ya está empezando a cambiar, pero igual no es mucho el cambio. Aquí sí ya, ¿no? O sea, el vector está cambiando, se está viniendo como que arriba, ¿no? Entonces, la curvatura, ¿no? Que es la medida de cuánto se dobla una curva, ¿ya? Es mayor donde el vector tangente, ¿no? Que son estos en rojo, cambian de dirección bien rápido, ¿no? Que es más o menos por aquí, ¿ya? Entonces, ya, entonces, un cambio, ya, un cambio del vector tangente unitario indica que la trayectoria se está doblando, ¿no? Y conforme más rápido cambien, ¿no? Estos vectores tangentes unitarios, indica que la trayectoria, ¿no? Pues, ¿no? O sea, un cambio de t, ¿no? De estos vectores indica que la trayectoria se está doblando y conforme más rápido cambie, más rápido se dobla la trayectoria. ¿Ya? Entonces aquí, ¿no? Esta cantidad de la norma, ya de la norma de aquí de la derivada de t, ¿no? Porque, ¿no? O sea, la rapidez, ¿no? O sea, la velocidad que se está dando en t nos implica, ¿no? Pensar aquí en la derivada, ¿no? Derivada de la trayectoria con respecto de t, ¿no? Entonces tengo que medir aquí la norma de esta derivada, ¿no? Entonces esta pues parece ser una buena medida de curvatura, ¿no? O sea, nosotros queremos, recuerden chicos, queremos, ¿no? Encontrar una fórmula, ¿no? Que nos dé la medida de cuánto se dobla una curva. Entonces, una primera tentativa era esto, ¿no? Simplemente pensar aquí, ¿no? En estudiar la segunda derivada, ¿no? De la curva, ¿ya? Y así ver, ¿no? La concavidad, pero hemos visto, ¿no? Aquí dos grandes problemas, ¿ya? Pero bueno, aquí, ¿no? En esta figurita les decía, ¿no? Tenemos esta trayectoria por la cual, ¿no? Ustedes están caminando, tienen sus respectivos vectores tangentes unitarios en cada puntito, ¿no? Y la curvatura, ¿no? Si ustedes se fijan, ¿no? Cuánto, ¿no? Cuánto se dobla la curva es más rápido a medida que el vector tangente unitario cambia de dirección más rápidamente. Y ese cambio de dirección, ¿no? Aquí, ¿no? Este cambio de dirección, ¿no? Del vector tangente unitario lo medimos como con esta norma, ¿no? Entonces, esta pues parece ser una buena medida de curvatura. Sin embargo, esto depende de lo rápido, ¿no? Que ustedes caminen, ¿no? Cuanto camine usted más rápido, el vector tangente unitario cambia más rápido, ¿no? Entonces, así que vamos a caminar a celeridad unitaria, ¿ok? Entonces, en otras palabras, la magnitud de esta que le vamos a dar un nombre, ya, a esta norma de la derivada de t, le vamos a llamar esta tipo K, ¿no? Que es en realidad una letra griega que se le llama kappa, ¿ya? Entonces aquí a esta norma de esta derivada le llamamos kappa, ¿ya? ¿No? La curvatura va a tener esta magnitud, ¿ya? Donde S, por si acaso, aquí es el parámetro de una parametrización para la longitud de arco, ¿no? Entonces, por eso es bueno, ¿no? Realizar cualquier problema de longitud de arco, ¿no? Por eso les daba ese pequeño ejercicio, ¿no? Que por cierto nadie ha presentado, ¿ya? Sobre lo que es la longitud de arco, ¿no? Entonces, recordemos que R de S es una parametrización por la longitud de arco. Si R de S es igual a 1 para todo S, ¿ya? Entonces, los dos primeros ejemplos, ¿no? Los dos primeros ejemplos, aquí, ¿no? Recuerden eso, ¿no? Los dos primeros ejemplos ilustran, ¿ya? Ilustran el caso de las rectas y de las circunferencias, ¿ya? Entonces aquí, ¿no? Vamos a definir, vamos aquí a colocar la definición formal, ¿ya? Vamos a
hablar sobre la definición formal de curvatura. Ok. Aquí vamos a hablar sobre la definición formal de curvatura. Ya, entonces, decimos lo siguiente. Sea RDS, una parametrización por la longitud de arco, una parametrización por la longitud de arco, y T el vector tangente unitario, ¿ya? Y T el vector tangente unitario. Entonces, la curvatura ya, la curvatura en RDS es la cantidad que se denota por la letra minúscula kappa, ¿ya? Por la letra minúscula griega. Vamos a escribir kappa, ¿ya? Y lo denotamos de la siguiente forma, ¿ya? Así, esta capa de S simplemente es esto. ¿Ya? Entonces, esta es la definición de curvatura. ¿Ya? Entonces, vamos a ver rápidamente un ejemplo. Ya vamos a ver aquí un ejemplo. Que lo voy a llamar ecuación 1. Aquí nos dice, ¿no? Calcule la curvatura en todo punto de esta recta, donde la norma de U, por si acaso, ¿no? Aquí hay un U. La norma de este U es exactamente 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? A ver, ya en primer lugar, notemos, ya, note que por ser, ¿no? Aquí un vector unitario, porque su norma vale 1, R de t es una parametrización por la longitud de arco, ¿ya? O sea, de hecho, ¿no? Ustedes hacen la derivada de R de t, ¿no? La derivada de t, pues simplemente les va a dar U, ¿no? Y por tanto, pues la norma de esta R de t, o sea, es la norma de U, pero la norma de U es 1. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que, la norma de R de t es exactamente 1. Entonces, de esta manera, cuando ustedes estén calculando, ¿no? Aquí el vector tangente unitario, ¿no? ¿Qué van a tener, ¿no? Cuando estén calculando el vector tangente unitario, van a tener aquí no van a tener R' de t sobre la norma de R de t, ¿no? Pero aquí no, la norma de R' de t es pues 1, ¿no? Entonces van a tener R' de t sobre 1 es R de t, ¿ya? Y en consecuencia, ¿no? Cuando ustedes aquí ahora, aquí, ¿no? Deriven t, ¿ya? ¿Qué pasa cuando derivan t? ¿No? Simplemente va a ser R2' de t. Y pues, ¿cuál es la derivada, no? O sea, R' de t es U, ¿no? Entonces, ustedes derivan una vez más y esto va a ser 0 porque U es una constante, ¿ya? Entonces, acabamos, ¿no? De conseguir T' de t. Y bueno, ¿no? Cuando calculamos ahora, ¿no? Aquí, ¿no? En la fórmula de la curvatura, ¿ya? Aquí, ¿no? Que es la norma de t con respecto de t, pero la norma de t con respecto de t es R2' de t, pero R2' de t 0. Entonces, ¿no? O sea, la curvatura aquí es 0, ¿no? Y eso es lo que se esperaba, ¿no? Si ustedes hacen, ¿no? La curvatura, ¿no? Quieren encontrar la curvatura en todos los puntos de una recta, pues es 0, ¿no? Porque aquí, ¿no? Claramente tienen una recta, ¿no? ¿Y qué significa la curvatura, ¿no? En este caso de esta recta, ¿no? No se olviden que la curvatura es una medida de cuánto se dobla esta curva, ¿no? Pero esta curva aquí es una recta, ya en realidad debería ponerlo así, esta es una recta. Entonces, ¿cuánto se dobla esta curva? Pues nada, es una recta, entonces su curvatura es 0, ¿ok? ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver aquí, ¿no?
Vamos a ver otro ejemplo. Ya, vamos a calcular, vamos a calcular la curvatura de una circunferencia de radio R. Ya, entonces supongamos, ¿Puede sí, volver a explicar el por qué U es R' de T? Esa parte me perdí. ya, claro, ya, no hay problema. Mira, fíjate, ¿no? Quiero calcular la curvatura, ¿no? En todo punto de una recta. Esta es mi recta, ¿no? Es una recta, ¿no? Tiene un punto inicial, ¿no? Más TU, ¿no? Y aquí la norma de U es 1, ¿sí? Entonces, fíjense bien, ¿no? Aquí, ya, quiero calcular R', ¿no? Entonces, ¿por qué su? Ya, yo tengo que R de T es esto, ¿sí? Ya. Y tengo que R de T es este vector más T veces U, ¿no? Entonces, ¿no? Cuando ustedes quieren calcular la derivada, ¿no? ¿Cuál es la R' de T? Ustedes simplemente, ¿no? ¿Cómo deriva, ¿no? El U, por si acaso, ¿no? Es pues es una constante, ¿ya? Entonces, o disculpen, ¿no? O sea, este es un vector, pero está en un punto, fíjense bien, ¿no? Cuando denotamos X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, o sea, cuando colocamos los índices ceros, estamos con algo conocido, o sea, este es un vector, sí, tiene 3 componentes, sí, pero cada una de sus componentes son constantes, ¿ya? Esta es una constante X sub 0, esta otra es una constante Y sub 0, y esta es otra constante Z sub 0. ¿Ya? O sea, este es un vector, como les decía, sí es un vector de 3 componentes, pero cada una de sus componentes vale exactamente 0, ¿ya? Cada una de sus componentes vale 0. Entonces, cuando ustedes derivan, ¿no? O sea, aquí, ¿no? Vendría a ser lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer en realidad así. Ya voy a hacer así, quiero derivar esto. Quiero derivar esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la derivada de la suma, ¿no? La derivada de la suma, pues es simplemente, ¿no? Aquí, ¿no? La derivada, ¿no? Del primer vector, ¿no? Solo que la derivada del primer vector viene a ser, ¿no? La derivada de cada una de sus componentes, ¿sí? Aquí, ¿no? Viene a ser la derivada de cada uno de sus componentes. La derivada de X sub 0, la derivada de Y sub 0, la derivada de Z sub 0, ¿no? Pero X sub 0 y Y sub 0 son constantes, entonces, o sea, cada una de estos pues vale 0. Ya, esto vale 0. Eso también vale 0. Ya, y eso también vale 0. ¿Ya? Entonces, o sea, todo esto, ¿no? En realidad, todo este primer término, que era este vector, vale 0. O sea, bueno, es el vector 0, ¿no? Que, bueno, no me contribuye con nada, ¿no? O sea, es el vector aquí, ¿no? Vamos a colocar 0, 0, 0. Ya, este es el vector 0, 0, o sea, no me contribuye con nada. ¿Y cuál es la derivada de TU? ¿No? Con respecto de T, por si acaso estoy derivando, entonces va a ser simplemente U. ¿Sí? Va a ser simplemente U. Por eso, aquí, ¿no? R' de T viene a ser U. ¿Sí? ¿Quedó más claro ahora? Pero eso es en este caso particular, ¿no? Donde es 0, 0, 0. Pero Sí, van a haber casos en los que no. sí, sí. Generalmente, nosotros denotamos un vector así, mira, ¿no? Digamos, un R de T cualquiera, aquí, ¿no? Un R de T, así, ¿no? Un R de T igual, ¿no? A X de T, ¿no? Aquí, X de T. Ay, aquí, ¿no? R de T es un vector así cualquiera, X de T, Y de T, Z de T, ¿verdad? Este es un vector. Y por si acaso no, cada una de estas entradas, X de T, Y de T, Z de T, son funciones,
Son funciones que dependen de t, ¿no? O sea, esta x de t podría ser, no sé, digamos, esto podría ser t cuadrado, digamos, ¿no? Una función, ¿no? O sea, la parábola, ¿no? Esta y de t podría ser 1 menos exponencial de t, digamos, no sé. Es una función, ¿no? La exponencial, ¿no? La inversa y luego le subes una unidad, ¿no? Esta podría ser, no sé, el coseno de t, digamos, ¿no? Son funciones, ¿no? O sea, cuando denotamos, ¿no? X de t, Y de t, son funciones, ¿ya? Pero aquí exactamente es X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Este es un punto, ¿ya? Cuando escribimos así, ¿no? Así con cero, es un punto, o sea, no importa qué punto, por eso se le da este nombre X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Esto podría ser, no sé, digamos, el X sub 0, 1, el Y sub 0 podría ser, digamos, no sé, 0, ¿no? El punto 0. Este Z sub 0 podría ser 50.000, no sé, es un número, ¿no? Y son constantes en realidad, ¿no? Son constantes. Entonces, ¿cuál es la derivada de una constante? Es 0. ¿No? Solo que aquí, ¿no? En lugar de colocar, ¿no? Estos valores así bien particulares de 1, 0, 50.000, se lo denota X sub 0, ¿no? Pero estos subíndices, 0, ceros, me están diciendo que este es un punto, este es un vector, sí, de 3 componentes, sí, pero cada una de sus componentes son constantes, digamos, esta es una constante, C1, ¿no? Vale una constante C2, ¿no? Y esta es una constante C3, ¿no? Y estas constantes son constantes, son reales, ¿no? Cualesquiera, puede ser, como les digo, 1, puede ser 50.000, puede ser 1.000.000, lo que sea, pero ustedes le sacan la derivada, no importa lo que sea, ¿no? La derivada de una constante es 0. Ya, en este caso, ¿no? En este caso bien particular, pero en general, ¿no? O sea, las componentes son funciones, ¿no? Seguramente, ¿no? Aquí R de t es esto, ¿no? Como les decía, en la primera componente t cuadrado, en la segunda componente 1 menos exponencial de t, en la tercera componente coseno de t, ¿no? Pero a lo mejor, ¿no? Me dicen aquí, ¿no? Me dan este dato, ¿no? De que R de, no sé, de 1 o de 0, digamos, ¿no? ¿Qué es R de 0? ¿No? R de 0, aquí en este caso va a ser, ¿no? La primera componente al cuadrado, 0 al cuadrado, 0, ¿no? La segunda componente es exponencial, no, es exponencial de 0 es 1, 1 menos 1, 0, ¿no? Y la tercera componente aquí sería coseno de 0, que es 1, ¿no? Entonces, este R de 0, que es 0, 0, 0, 1, es como si fuera este X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. ¿Ya? O sea, a lo que me voy es que esta R de t generalmente es un vector, ¿ya? Pero donde sus entradas son funciones, ¿no? Solo que en este punto, ¿no? En particular yo tengo en las entradas constantes, números, ¿no? Y las derivadas de las constantes, de los números, es pues 0. Entonces, por eso la derivada aquí, R' de t, es exactamente U, porque esto no me aporta, esto se cera. Es el vector nulo, 0. Ya, el vector nulo 0, que también lo escribimos, ¿no? Como el 0 negrito, ¿no? El 0 negrito, ¿ya? Entonces, este primer término, chao, o sea, solo tengo que derivar esto, ¿no? Con respecto de t, que es U, ¿ya? Entonces, una vez que yo tengo que R' de t es U, entonces yo le saco su norma, ¿no? La norma de R de t es esto. La norma de U es esto, pero yo sé por dato, ¿no? Aquí me dan, ¿no? Al inicio del problema, que la norma de U es 1, ¿ya? Entonces, por tanto, yo tengo, ¿no? Aquí, pues, la norma, ¿no? De R' de t es 1, ¿sí? Entonces, yo tengo eso, ¿no? Y luego solamente es aplicar la formulita, ¿no? De la curvatura, del tangente unitario, ¿no? ¿Cuál es aquí la fórmula del tangente unitario? Es R' de t sobre su norma, ¿no? La norma es 1, entonces la tangente, ¿no? El tangente unitario de t es R' de t, ¿ya? Y luego derivo esto, ¿no? Aquí vamos a derivar. Voy a derivar t de t, ¿no? Derivo y voy a tener, ¿no? T' de t, y aquí, ¿no? Vuelvo a derivar aquí, voy a tener R2' de t.
¿no? Y R2' de T, o sea, tengo que derivar esta U, ¿no? Entonces, la derivada de aquí, ¿no? De U, pues es 0, porque U es constante, ¿no? La derivada de una constante, ¿no? Aquí va a ser 0, ¿ya? O sea, R' de U, no se olviden, R' de T es U, que es una constante, entonces vuelvo a derivar, es decir, derivo la constante, eso me da 0. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ¿no? La capa, la curvatura está dada por esta fórmula, ¿no? La norma de dt, ¿no? Que en realidad es, ¿no? R2' de t, pero es 0, ¿sí? Entonces, quedó más claro ahora, chicos, está un poco más claro, ¿ya? O sea, aquí me piden calcular la curvatura, ¿no? La fórmula de la curvatura está dada por el cálculo de la norma la norma de la derivada del vector tangente unitario. O sea, yo necesito calcular dt, la derivada del vector tangente unitario, ¿no? En este caso me ha dado 0, ¿no? Entonces, por eso la curvatura es 0. Y es lo que se espera, ¿no? Como les decía, aquí teníamos una recta, ¿no? Esta es una recta, ¿no? ¿Y cuál es la curvatura de una recta, chicos? ¿No? O sea, ¿cuánto se dobla una recta? Nada, ¿no? Aquí, ¿no? Esta recta no tiene alguna doblez, ¿no? Ahora, por ejemplo, si es que yo considero tal vez esta otra curva, no sé, a ver, esta curva de por aquí. Esta sí se dobla, ¿no? Fíjense bien, ¿no? Se dobla, ¿no? Se dobla aquí hacia abajo, esto como que aquí arriba, abajo. Esta sí, digamos, va a tener, ¿no? Va a tener curvaturas, pero esta recta no tiene curvatura, ¿no? O sea, gráficamente, ¿no? O sea, no tiene curvaturas y analíticamente también, ¿no? O sea, la curvatura es 0, me ha dado 0, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver otro ejemplo. Ya, aquí vamos a ver otro ejemplo. Nos dice, ¿no? Calcule la curvatura de una circunferencia de radio R. ¿Ya? Entonces, bueno, a ver cómo lo hacemos aquí, ¿no? Supongamos que aquí ya, supongamos que la circunferencia está centrada en el origen, como ustedes pueden ver, ¿no? El centro es el 0, 0, ¿ya? Entonces, tiene entonces esta circunferencia, ¿no? La siguiente parametrización, ¿ya? Esta va a ser la parametrización, ¿ya? R de teta es este vector, R coseno de teta, R seno de teta, ¿no? Entonces aquí está R que está común, ¿no? En cada una de las componentes del vector, sale, lo factorizo, lo saco fuera, ¿ya? Entonces voy a tener R coseno de teta, seno de teta. Entonces de aquí vamos a calcular su derivada. Ya voy a calcular su derivada de R de teta. ¿No? Entonces, ¿cuál es la derivada? ¿No? Aquí, ¿cuál es la derivada? Aquí, ¿cuál es la derivada? ¿No? La derivada del coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno? Es el seno negativo, ¿no? ¿Cuál es la derivada del seno? Es el coseno, ¿no? Coseno positivo, ¿no? Aquí esto es coseno. ¿Ya? Entonces, como ya tengo R' de teta, entonces voy a calcular su norma. ¿Cuál es la norma? ¿No? Es la raíz de cada uno de sus componentes al cuadrado, ¿no? Entonces a este menos R seno de teta le voy a sacar, ¿no? Su cuadrado. Y luego, ¿no? A esta segunda componente le voy a sacar su cuadrado. ¿Ya? Entonces de aquí, ¿qué tenemos? ¿No? Esto va a ser menos R al cuadrado es R al cuadrado. Seno de teta al cuadrado va a ser seno cuadrado de teta, ¿no? R al cuadrado es pues R cuadrado. ¿Ya? Coseno de teta al cuadrado va a ser coseno cuadrado de teta. Entonces, de aquí el R cuadrado, ¿no? Se está repitiendo, ¿no? Aquí el R cuadrado se está repitiendo, entonces lo voy a factorizar, ¿ya? Lo voy a factorizar. Entonces, vamos a tener R cuadrado por el seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta. Pero esto por, ¿no? La identidad trigonométrica, ¿no? Por trigonometría, ¿no? Es una identidad trigonométrica que vale exactamente 1, ¿no? Entonces voy a tener aquí, la raíz, ¿no?
La raíz de R cuadrado, ¿no? Y eso es pues R, ¿no? Es R. Es R, ¿no? Entonces acabamos de mostrar, ya como les decía, ya, o sea, con esto acabamos de encontrar que la norma de R' de teta es R, ¿ok? Medio raro aquí. Ya, entonces acabamos de encontrar, ¿no? Que la norma aquí de R' de teta es R, ¿ya? Entonces ahora, aquí, ya entonces ahora, ¿no? O sea, ¿qué más tenemos que hacer, no? Tenemos que, aquí, ¿no? Decir, ya tenemos que, aquí, ¿no? Tenemos que, no se trata de, pues, una parametrización por la longitud de arco, por si acaso si R es diferente de 1. ¿Ya? Entonces, para hallar una parametrización por la longitud de arco, vamos a calcular la función longitud de arco, ¿no? Que hace un ratito ustedes tenían que calcular, ¿no? S de teta simplemente, ¿no? Como la integral de 0 a teta, ¿ya? La integral de 0 a teta de la norma de R prima de U, ¿ya? ¿No? ¿Se acuerdan? Y DEU, ¿no? Tenían que calcular esto, ¿no? Entonces, solo que aquí, ¿no? En el ejercicio anterior creo que era, ¿no? Con respecto, aquí era, creo, ¿no? Aquí era A y aquí era T, ¿no? Pero bueno, aquí, ¿no? Es 0 y teta, ¿no? Entonces, la norma de R' de U, ¿cuánto me ha dado? ¿No? Me ha dado R, ¿no? La norma de R' de teta me ha dado R, ¿ya? Me ha dado R aquí, R, y aquí colocamos, ¿no? De U, de U. ¿Ya? Entonces, simplemente, ¿no? Esto es, ¿no? Integro con respecto de U, esta es una constante, sale, y luego evalúo, ¿no? De 0 a teta, es decir, teta menos 0, que es teta. Entonces, todo esto había valido R teta, ¿ya? R teta. Entonces, yo tengo con todo esto, chicos, tenemos, ya acabamos de ver con todo esto que, pues, S, ¿no? Es R teta, ¿no? Así, ¿no? Entonces, esto R de teta, R teta, ¿no? R de teta es R por teta, ¿no? Y la inversa de la función de longitud de arco viene dado por esto, ya viene dado por esta fórmula, ya. La inversa de la función longitud de arco, ¿qué va a ser, no? O sea, ustedes van a sacarle la inversa, ¿no? Tal y como ustedes estudian, ¿no? Tal vez álgebra 1 o en cálculo 1, ¿no? A veces también se hace la inversa de funciones, ¿no? Entonces, ¿no? De aquí simplemente tienen que despejar X, ¿no? O sea, el teta, ¿no? Entonces despejan el X, el teta en este caso, y ¿qué les va a dar? Ya, o sea, despejan de aquí el teta, ¿no? Esto es así. Despejan el teta y ¿qué les va a dar? S sobre R, ¿no? Y este teta, ¿no? Simplemente es, pues, G de S, ¿ya? Pues, ¿se acuerdan, no? En cálculo 1 o en álgebra 1, ustedes tienen, ¿no? Esta función aquí, digamos, ¿no? Vamos a tener X cuadrado, ya, X cuadrado, digamos, ¿no? Este es X cuadrado. Entonces, tienen esta función, ¿no? ¿Y cuál es la inversa de Y? ¿No? Simplemente de esta ecuación ustedes despejan X, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser, no? Despejado X va a ser la raíz de Y, ¿no? La raíz de Y. Entonces, esta es la inversa, ¿no? Y esto en realidad, ¿no? Le llaman así, ¿no? F a la menos 1, ¿no? F a la menos 1, esta es la inversa, ¿no? O sea, esto es F, ¿no? Esto es F de X. Ya, entonces, la inversa, ¿no?
va a ser la raíz de y, ¿no? Pero en realidad yo lo podría incluso escribir, ¿no? La inversa, ¿no? Vendría a ser, ¿no? Cambiamos las letras, ¿no? Simplemente colocamos la inversa, ¿no? Porque esto es, ¿no? La inversa de y, ¿no? Sí. F menos 1 de y. Cambio las letras. F a la menos 1 de x, pues va a ser simplemente, ¿no? La raíz de x, ¿no? Entonces, es eso, lo mismo que estamos haciendo aquí, ¿no? O sea, esta S es como si estuviera jugando el papel de y, ¿ya? Y esta teta es como si estuviera jugando el papel de x, ¿no? Por eso les decía, ¿no? Despejan simplemente x, despejan teta, ¿no? Y cuando despejan teta, ¿qué les va a dar? S sobre R, ¿no? Y esta es la inversa que les notamos como G de S, ¿ya? Entonces, la inversa de esta función longitud de arco es S sobre R. ¿Ya? Entonces, y antes, ¿no? Tal vez, ¿no? En una clase pasada, ya habíamos probado que, pues, esta, aquí, ¿no? R1 de S, que es, ¿no? Aquí, en realidad, R de G de S, es, pues, una parametrización, ¿ya? Es una parametrización por la longitud de arco, ¿no? Entonces, en nuestro caso, nosotros vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer aquí esto, ¿no? Entonces, ¿qué es R de teta? ¿No? R de teta, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquí era, ¿no? El R de teta era esto, ¿no? R, coseno de teta, seno de teta, ¿no? Aquí, ¿no? R de teta era aquí R, coseno de teta, seno de teta, ¿no? R es aquí, ¿no? Esto, ¿no? Que les podríamos llamar aquí así, ¿no? Ecuación 2, digamos, ¿no? Entonces, por 2 voy a llamar, ¿no? Como, entonces en nuestro caso, como por 2 se tiene que pasar esto, ¿no? Por, ya, o de 2, mejor pondremos de 2. De 2 tenemos esto, ¿no? Entonces de 2, y así se obtiene, ¿no? Se obtiene, ¿no? ¿Qué va a ser R de G de S? ¿No? R de G de S, ¿no? R de G de S, está aquí, ¿ya? Y aquí, ¿no? R1 de S está aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es R de G de S? ¿No? En lugar de G de S, ¿no? En lugar de G de S, pues vamos a colocar, ¿no? Esto, S sobre R. ¿Y qué es R de S sobre R? ¿No? O sea, aquí yo tengo, ¿no? R de teta, ¿no? O R de algo, no sé si ustedes quieren ponerle, no sé, R de, aquí ya, R de punto, voy a colocar, ¿no? R de punto es, no, aquí, ¿no? R de punto es simplemente R coseno de ese punto, R seno de ese punto, ¿no? Entonces aquí, ¿no? ¿Qué va a ser R de G de R de S sobre R? R de S sobre R va a ser R por el coseno de ese algo, ¿no? Que en este caso es S sobre R, y en la segunda componente va a ser R seno de ese algo, ¿no? En este caso S sobre R. ¿No? Entonces, de esa forma nosotros tenemos aquí que R1 de S es este vector de estas dos componentes, R coseno de S sobre R, R seno de S sobre R. ¿Ok? Entonces, el vector tangente unitario, ¿qué va a hacer? ¿No? O sea, el vector tangente unitario es este, ¿no? Aquí el vector tangente unitario es la derivada aquí, ¿no? El vector tangente unitario lo habíamos definido hace un ratito, ¿no? El vector tangente unitario simplemente es esto, ¿no? Aquí la derivada de R, ¿ya? La derivada de R, ¿no? La derivada de R1 de S, ¿no? Entonces aquí tengo que derivar todo esto, ¿ya? Y con respecto de S, ya tengo que aquí, ¿no? Derivar toda esta R1 de S con respecto de S. Ya, entonces aquí, ¿no? Derivo todo esto, es derivar cada una de las componentes, ¿no? De la derivada de la primera componente. La derivada del coseno es menos seno, ¿ya? Es menos seno, ¿no? Y estoy derivando con respecto de S, ¿no? Entonces esto que está aquí, ¿no? Así, ¿no? Entonces tengo que derivar esta componente, ¿no? Tengo que derivar esta componente aquí. ¿Ya? Entonces la derivada del coseno es el menos seno,
¿no? Y es eso, estoy derivando con respecto de S, ¿no? Estoy derivando con respecto de S. Entonces, con respecto de S, ¿no? Va a ser aquí, ¿no? La derivada de esto con respecto de S, simplemente es, pues, 1. Ya, 1. Entonces, luego, ¿no? Voy a derivar esta segunda componente. La derivada del seno es el coseno, ¿no? Es el coseno. Entonces, ¿no? Aquí pues va a ser, ¿no? La derivada de S, 1, ¿no? Entonces aquí colocamos 1, ¿no? Y luego, ¿qué es la derivada de T? ¿No? Tengo que hallar la derivada de T con respecto de S, ¿no? Entonces tengo que derivar nuevamente esto, ¿no? Entonces aquí va a ser la derivada del seno, ¿no? Aquí, ¿no? Es el coseno positivo, ¿ya? Solo que tengo que derivar con respecto de S, ¿no? Entonces va a ser, ¿no? Menos 1R, ¿no? Menos 1R. Y luego aquí, ¿no? Derivo esto con respecto de S, ¿no? La derivada del coseno es seno, ¿no? Y derivo esto, ¿no? Que va a ser simplemente aquí, ¿no? 1R. Ya, 1R. Entonces, y eso, no estoy factorizando más el signo, ¿no? La derivada del seno es el menos coseno, ¿no? Y aquí, ¿no? Bueno, aquí la derivada del seno es el coseno, ¿no? Pero aquí hay un signo negativo. Y luego la derivada del coseno es el menos seno, ¿no? Entonces factorizo el signo, ¿sí? Entonces, está todo claro. Aquí hemos derivado, ¿ya? Simplemente R1 de ese, que era esto. Estoy derivando solamente esto, ¿ya? Y me da esto. Luego vuelvo a derivar esto y me va a dar esto, ¿ya? Entonces, yo ya tengo esas dos, informaciones, y con esto, ¿no? Voy a calcular la curvatura, ¿no? La curvatura me dice que es la norma de la derivada de T con respecto de S. Entonces, así, ¿no? Aquí, ¿no? Derivamos, bueno, calculamos, ¿no? La norma de esto. Entonces, esto, ¿no? Viene a ser 1 sobre R positivo. La norma de esto, ¿no? La norma de esto va a ser, ¿no? La raíz del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, ¿no? Que eso me da 1. ¿No? O sea, la norma de esto me da 1, ¿no? Entonces al final voy a tener 1 por 1 sobre R, que eso me da 1 sobre R. ¿Ya? Entonces, así, ¿no? Tenemos eso. Lick, perdón, en esta parte dice el vector tangente unitaria y sus derivadas son cuando derivamos, ¿por qué desaparece R? Aquí, ya. A ver. Entonces, estoy derivando, ¿no? ¿Cuál es la derivada de esta primera componente? A ver, aquí vamos a hacer mejor, más fácil es escribir por aquí. Voy a escribir por aquí, ya voy a escribir aquí con el lapicero es un poco complicado. Ya, aquí. Ya, entonces quiero derivar esto, ya, R coseno aquí de S sobre R, ¿no? Voy a derivar esto, porque tengo que derivar cada componente, ¿verdad? Aquí, ¿no? Quiero derivar esto, y también quiero derivar esto, ¿no? Quiero derivar lo mismo, pero con el seno, ¿verdad? Sí, queremos derivar eso, ¿verdad? Ya, entonces la derivada de esto, ¿cuál es la derivada de esto, no? Estoy derivando por si acaso con respecto a S, ya, y aquí voy a poner unos paréntesis más. Ya. Así, no, estoy derivando con respecto a S, aquí mi variable principal es S, ya. Entonces, ¿cuál es la derivada del coseno? Es el seno, ¿no? El seno de lo mismo, exactamente lo mismo, ¿ya? Pero por la regla de la cadena, y no me olvido de esta R, ¿ya? Aquí voy a colocar la R, ¿ya? Entonces, la derivada de esto es R seno de esto, pero no me tengo que olvidar de derivar lo que está dentro de este paréntesis, ¿ya? Aquí aplico la regla de la cadena. Entonces, tengo que derivar esto con respecto a S, ¿ya? Aquí voy a colocar así, punto, para que no haya confusiones. Aquí, punto,
y aquí no, prima, ¿ya? Pues tengo que derivar esto, ¿no? O sea, bueno, copio esto, ¿no? Porque no hay nada más que hacer, ¿ya? Y luego tengo que derivar esto con respecto de ese. Bueno, esto en realidad, ¿no? Lo podría escribir de la siguiente forma, ya lo voy a escribir así. Esto lo voy a escribir como S1 sobre R. Y ahí tengo que derivar esto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la derivada de esto, no? O bueno, si ustedes quieren, el S lo puedo traer aquí atrás, así, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la derivada de esto con respecto a S, ¿no? Es como les dijera ahorita, ¿no? O sea, 1 sobre R ahorita, eres constante. Entonces, es como si le dijera, ¿cuánto es la derivada de 7x? ¿No? La derivada de 7x es pues x, ¿no? Entonces aquí, ¿no? La derivada de 1 sobre R, porque este 1 sobre R es una constante, ¿no? Y entonces la derivada de 1 sobre R por S es, pues, es 1 sobre R, ¿no? Entonces aquí es 1 sobre R, ¿ya? Y si ustedes se fijan, ¿no? Esta R se va a cancelar con esta R. Entonces solamente me va a quedar aquí el seno, ¿no? Ay, aquí otra cosa, ¿no? Esto es negativo, ¿ya? Aquí no, la derivada del coseno es negativo. Y aquí lo voy a poner entre corchetes. Y aquí sí lo voy a sacar el menos, ¿ya? Entonces aquí me da menos el seno de R, el seno de S sobre R, ¿ya? Y luego, ¿no? Por otra parte, aquí ya vamos a calcular la derivada de la segunda componente, ¿no? La derivada de la segunda componente, ¿no? La derivada del seno, esto sí es el coseno y positivo, aquí sí es positivo, ¿ya? Y luego, no me olvido, ¿no? Aquí que tengo que aplicar la regla de la cadena, me dice que derive esto, ¿ya? Me dice que derive esto. Ok, me dice que derive esto, ¿no? Pero esto que está aquí es pues simplemente la derivada de 1 sobre RS, ¿no? Entonces luego, ¿no? Aquí voy a colocar lo siguiente. Aquí, ¿no? ¿Cuál es la derivada de esto con respecto de S? Simplemente es 1 sobre R, ¿no? Y aquí esta R se va a cancelar con esta R de aquí abajo. ¿Ya? Y eso me da simplemente el coseno de S sobre R. Ok. Entonces tenemos eso, ¿no? Aquí. Luego, a ver aquí. Aquí, ¿no? Luego. Esto así. A ver, ya. Luego aquí voy a colocar así. Ya, ahora sí. ¿Ya? Entonces eso, ¿no? La derivada de R1 es la derivada, ¿no? De este vector. Y la derivada, ¿no? De este vector se reduce a calcular la derivada de la primera entrada. Me ha dado menos S sobre el seno de, el menos seno de S sobre R. ¿Ya? Menos S sobre, menos S seno, menos seno de S sobre R. Y la derivada de la segunda componente, la derivada de esta segunda componente me ha dado coseno positivo de S sobre R. ¿Sí? Entonces ya quedó más claro. Y luego derivan nuevamente esto con respecto de eso, tienen que derivar. Ya, tienen que derivar nuevamente esto, ¿no? Entonces aquí las simplificaciones me va a dar esto, ¿ya? O sea, la derivada, ¿no? Es esto, ¿no? Aquí, chicos, simplemente estamos derivando en una variable, ¿ya? O sea, el cálculo de la derivada de dos variables, ¿no? Para el cálculo de una función de dos variables, ustedes simplemente tienen que hacer las derivadas en una sola variable y ustedes eso ya han aprendido en cálculo 1, ¿verdad? Ustedes han aprendido en cálculo 1 a derivar funciones de solamente una variable, ¿no? Y aquí el cálculo de la derivada de una función de dos variables, al final de cuentas se reduce al cálculo de la derivada de solamente una variable, ¿ok?
Entonces aquí solamente es eso, aplicar regla de la cadena, ¿no? Aquí también, ¿no? La derivada de esta primera componente, la derivada del seno, ¿no? Es el coseno, ¿no? Pero aquí tengo un menos, ¿no? Coseno de S sobre R, ¿no? Por la regla de la cadena tengo que derivar esto, ¿no? El S sobre R que me va a dar simplemente 1 sobre R, ¿no? Que ya lo he sacado aquí. Luego, ¿cuál es la derivada del coseno? Es el seno negativo de lo mismo, S sobre R, ¿no? Pero por la regla de la cadena tengo que derivar este S sobre R. ¿Y cuál es la derivada de S sobre R? Es pues 1 sobre R, ¿ya? Pero aquí ya lo he factorizado, ¿ya? Simplemente es eso, chicos, ¿ya? Y luego aplico la formulita de la curvatura que me dice no solamente calcula la norma de la derivada de t, ¿ya? Entonces la norma de la derivada de t, ¿no? Bueno, aquí como este es un escalar, ¿no? El R es un escalar, es algo conocido, entonces la norma de una constante, de un real, es pues aquí, ¿no? El valor absoluto de menos una constante es pues la constante, ¿no? Y luego aquí sí le saco la norma de esto, y la norma de esto vale 1, ¿no? Porque, ¿cuál es la norma de este vector? ¿No? Simplemente es la raíz de esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado, ¿no? Que por trigonometría yo sé, ¿no? Que vale 1, ¿no? Porque el coseno al cuadrado de x, digamos, más el seno cuadrado de x es 1. Entonces aquí el coseno cuadrado de esto, ¿no? Más el seno cuadrado de esto es 1. La raíz de 1 es 1. Entonces por eso solamente se queda aquí 1 sobre r, ¿sí? Entonces así nosotros con esto hemos mostrado, ya con esto acabamos de mostrar, ¿no? Que la curvatura es 1 sobre r y en todos los puntos de la circunferencia. ¿Ya? En todos los puntos de la circunferencia, la curvatura es la inversa del radio. ¿Ya? La inversa del radio. Entonces, en la práctica suele ser a veces imposible hallar la parametrización por la longitud de arco de forma explícita, ¿ya? Pero se puede calcular la curvatura, ¿ya? Simplemente usando cualquier otra parametrización RDT que sea mucho más fácil. Entonces, para obtener una fórmula se necesitan los siguientes dos resultados, ¿ya? Entonces, notemos que T de T, ¿no? El vector tangente unitario y su derivada son ortogonales, ¿ya? Son ortogonales, o sea, el ángulo entre estos dos vale 90, ¿ya? Y en segundo lugar, S es una función del tiempo, ¿no? Entonces, por eso denotamos S de T. Por lo que las derivadas, ¿no? De t con respecto a t y a s están relacionadas por la regla de la cadena, ¿ya? Entonces, denotando la derivada respecto a t, ¿no? Con una prima tenemos esto, ¿no? Aquí de la derivada, ¿no? Aquí t' de t es de t grande con respecto a t, ¿no? Y aquí adicionamos esta ds, y la primera parte, ¿no? De t con respecto a s simplemente es la velocidad de t, ¿no? Aquí en realidad, ¿no? Esta, ¿no? De s con respecto a t, ¿no? O sea, la derivada de s con respecto a t es la velocidad de t, ¿no? Y aquí colocamos, ¿no? Esta de t de s, ¿ya? Entonces, es eso, ¿no? Aquí esta b simplemente es de S, de T, y esta es pues la norma de R de T, que si ustedes se acuerdan la clase pasada, ¿no? Habíamos visto que esta es la celeridad de R de T, ¿ya? Entonces, ahora, ¿no? Como la curvatura, ¿no? Es la magnitud de esto, ¿no? Es cuánto vale esto. Entonces, esta, ¿no? Norma de T simplemente se reduce, ¿ya? O sea, aquí estoy sacando la norma, ya aquí simplemente estoy sacando la norma, ¿no? Aquí, así, estoy sacando la norma. Aquí no estoy sacando la norma. Sí, estoy sacando la norma. Y estoy sacando aquí la norma. Bueno, aquí también no saco, pero bueno, no es muy necesario que digamos. Y aquí le saco la norma, ya aquí a la norma de todo esto, ¿no? Entonces estoy sacando la norma, es decir, ¿no? Esto va a ser igual, aquí, ¿no? Aquí va a ser esto igual a... Así, ya va a ser la norma de B de T. Y la norma de T, aquí no, la norma, esta es la norma de T, ay, mejor coloquemos así,
aquí adentro. La norma de T de S. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué es la norma de T de S? ¿No? Esto simplemente, hace un ratito hemos visto, es capa, es la curvatura. ¿Ya? Esto es la curvatura. Es la curvatura, ¿no? De S, ¿no? La norma de T con respecto a S es capa de S, es la curvatura. ¿Ya? Y bueno, esto, ¿no? Simplemente es la celeridad, ¿no? O sea, esta parte aquí, ¿no? Esta parte es B de T, ¿no? Esto queda como B de T, ¿ya? Entonces, de aquí nosotros por eso tenemos esto aquí, ¿ya? La norma de T' de T es B de T capa de T, capa de T, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos, ¿ok? Ya. Entonces, la fórmula para la curvatura es la siguiente. Si R de T es una parametrización regular, ¿ya? Si R es una parametrización regular, entonces la curvatura en R es de esta forma, ¿ya? R' de T, cruz R2' de T, bajo la norma, o sea, es la norma de R' de T, producto vectorial R2' de T sobre la norma de R' de T al cubo. ¿Ya? Esta es la fórmula para la curvatura desde, y claro, ¿no? Aquí se tenga que, aquí, ¿no? Esta sea una parametrización regular, ¿ya? O sea, esto tiene que ser una parametrización regular, ¿ok? Entonces, ya, entonces vamos a ver tal vez aquí, ¿no? Un ejemplo. Ya vamos a ver aquí un ejemplito donde me dice, calcula la curvatura K de T de esta cúbica torcida. Ya tenemos esta cúbica torcida y a continuación representa gráficamente la curvatura y determina dónde la curvatura es mayor. Ya, entonces, bueno, ¿no? Esta es mi R de T, ¿no? Es R de T cuadrado, T cubo. Ya, aquí vamos a poner como tenemos esto. Entonces, las derivadas son estas, ¿no? Aquí, la primera derivada, ¿no? Porque fíjense bien, para hallar la curvatura, yo necesito dr' y necesito dr2', ¿no? Entonces tengo que calcular la primera derivada de esto, la segunda derivada de esto, ¿no? Entonces la primera derivada, ¿no? Re fácil, ¿no? Simplemente es aquí, ¿no? La derivada de t, 1, la derivada de t cuadrado, 2t, la derivada de t cuadrado, 3t cuadrado, ¿no? Y luego tengo que derivar una vez más, ¿no? Entonces tengo que hacer aquí, ¿no? La derivada de 1, 0, porque es una constante, la derivada de 2t es 2, y la derivada de 3t cuadrado es 3 por 2t, que es 6t, ¿sí? Entonces tenemos eso. Entonces, la parametrización es regular. Ya cuando una parametrización es regular, aquí no podemos poner, ¿no? Ya, donde parametrización regular significa que, ya simplemente no significa que una parametrización es regular cuando R' de T R' de T es aquí, ¿no? Diferente de 0. Ya, por si acaso. Significa, ¿no? Significa. Ya, entonces tenemos esto. ¿Ya? Y aquí vamos a colocar, ¿no? Es diferente del vector nulo, del cero negrito, ¿ya? Cero negrito para
todo t. Ok, para todo t me tiene que dar eso. ¿Ya? Entonces, fíjense bien aquí, o sea, esta fórmula para encontrar la curvatura, ¿no? Que está dada así como este cociente. Fíjense aquí, la hipótesis, ¿no? Es que la parametrización tiene que ser regular. O sea, tampoco esta formulita me va a servir para cualquier R de t, ¿no? O sea, solamente me sirve si R de t es una parametrización regular, si la derivada de R de t es diferente del vector 0 para todo t, ¿ya? O sea, solamente me sirve esta formulita cuando se cumpla esto, ¿ya? Que R' de t es diferente de este cero negrito, ¿no? Que ustedes saben es, pues, este no es el cero habitual, es este vector, ¿ya? El vector aquí, ¿no? Así de esa forma, para todo t. Ya, entonces, bueno. Entonces, yo tengo que, pues, la parametrización esta es regular, porque cuando ustedes calculan aquí, ¿no? R' de t, este es diferente del cero negrito, ¿no? Para todo t. Inclusive, ¿no? Para cuando t vale cero, ¿no? ¿Qué pasa cuando t vale cero, ¿no? ¿Qué sería aquí, ¿no? ¿Qué pasa cuando R' de t, R' de cero, ¿no? Eso sería lo siguiente, ¿no? Aquí sería 1, 0, 0, ¿no? Y pues eso es diferente, ¿no? Esto es diferente de este vector aquí, ¿no? Del 0, 0, 0. Ya que es el vector negrito 0, ¿no? Entonces la parametrización es regular porque esta R' de t es 0. ¿No? Para cualquier punto, inclusive para cuando el t sea exactamente 0. ¿No? Entonces, de esa forma nosotros podemos usar esta ecuación, ¿ya? Esta ecuación, ¿no? Y en realidad, ¿no? Voy a primero calcular qué es el numerador, qué es R' de t cruz R2' de t, ¿no? Inclusive sin esta norma, ¿no? Solamente voy a calcular en primera instancia esto, cuánto vale esto, ¿no? Entonces aquí coloco IJK. Yo sé cuánto es R', es 1, 2t, 3t cuadrado, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar, ¿no? Aquí, ¿no? 1. Aquí colocamos 1, 2t, 3t cuadrado. Y luego calculamos aquí, ¿no? El R2', ¿no? Vamos a poner aquí, 0, ¿no? Aquí 0, 2 y 6t. ¿Sí? Y luego solamente calculo, ¿no? El determinante de esto, ¿no? Que ustedes ya saben, ¿no? Calcular el determinante de una matriz de 3 por 3, ¿no? Entonces simplemente va a ser 6t cuadrado y menos 6tj más 2k, ¿no? ¿Cómo hacen, no? Primero, ¿no? Colocan más en i, menos en j, más en k, ¿no? Entonces cuando ustedes están trabajando, ¿no? En i, ¿no? Le borran, ¿no? Todo lo que es su fila, todo lo que es su columna. Entonces multiplican estos dos, esto me da 12t cuadrado, ¿no? Aquí me da 2 por 6, 12t cuadrado, menos, ¿no? 2 por 3, 6t cuadrado, ¿no? Entonces 6t cuadrado. Entonces tengo aquí 12t cuadrado menos 6t cuadrado, es 6t cuadrado y, ¿ya? Luego hacen, ¿no? Eliminan toda la fila de J, toda la columna de J, y les va a dar simplemente menos 6t, porque aquí cuando multiplique este 3 con este 0, me da 0. Entonces yo tengo 1 por 6t, es menos 6t, ¿no? Porque estoy haciendo la regla de signos más, menos, más. Y finalmente, ¿no? Aquí, ¿no? Eliminan toda la fila de K, toda la columna de K, y ¿qué les queda, no? 1 por 2, 2, ¿no? Porque luego menos 2t por 0 es 0, ¿no? Entonces solamente va a ser 2K. ¿Ya? Entonces así hemos calculado esto y ahora tengo que calcular la norma, ¿no? Que la norma es re fácil, solamente tengo que, eso, ¿no? Abrir la raíz, ¿no? De la componente en i al cuadrado, ¿no? Esto al cuadrado tengo que elevar, que eso me da, ¿no? 6 por 6, 36, t cuadrado al cuadrado me da t cuarta, ¿ya? Luego esto, ¿no? Voy a elevar al cuadrado, esto me da, ¿no? 6 por 6, 36, t al cuadrado, este cuadrado, y finalmente, ¿no? Voy a elevar esto, ¿no? 2 al cuadrado es 4, ¿ya? ¿Y cuál es la norma de R' de t? ¿No? Entonces, la norma, ¿no? Es la raíz, ¿no? De 1, aquí, ¿no? Esto voy a elevar al cuadrado, aquí, ¿no? Que es 1, esto voy a elevar al cuadrado, que es 4t cuadrado,
y esto voy a elevar al cuadrado, que esto me da 9t a la cuarta, ¿ya? Entonces todo eso, ¿no? O sea, esta norma es la raíz, ¿no? Y la raíz yo lo puedo expresar como un medio, ¿no? Entonces, un medio elevado a 3, eso me va a dar, ¿no? En realidad todo esto elevado a 3 medios, ¿no? Entonces, esta va a ser la capa, ¿no? Esta va a ser la curvatura, ¿no? Que me estaban pidiendo para esta curva cúbica, ¿no? Que ya me decían que era torcida, es decir, ¿no? Que tenía una doblez, ¿no? Que en realidad se mide por esta capa. ¿Ya? Entonces, no acaba aquí todavía, la gráfica de KT, más o menos es esta figurita, ustedes dibujan, esta es no capa de T, es esta función, ¿no? Aquí es esta función, esta es la gráfica de la curvatura KT de esta curva torcida aquí, ¿ya? De esta curva torcida de por aquí, ¿ya? Entonces, y eso ven, ¿no? O sea, ustedes ven que la curvatura máxima se alcanza en el T igual a 0, ¿no? Aquí es la curva no máxima en T igual a 0. ¿Ya? Entonces, la representación, ¿no? Quizá coloreado, ¿no? Según la curvatura, donde el color representa mayor curvatura, ¿no? Y está en color aquí verde menor, ¿ya? En esta figura que van a ver aquí, ¿ya? ¿No? Aquí, ¿no? Ustedes ven en esta otra figura, ¿no? Que se ha coloreado según la curvatura, donde el color azul representa la mayor curvatura, cerca del 0, y verde, ¿no? Donde se tiene menor curvatura. Ya, o sea, ustedes se acuerdan, ¿no? La curvatura es máxima en t igual a 0 aquí, ¿no? En este puntito, porque fíjense bien, ¿no? Esta es una gráfica de t versus y, ¿no? Entonces, cuando t sea 0, que va a ser aquí en este puntito, su curvatura, ven, es máxima en t igual a 0. Y en lo restante, ¿no? Es verde, ¿no? O sea, donde hay curvatura máxima estoy colocando color azul y donde hay curvatura más pequeñita le estoy colocando color verde, ¿ya? Entonces, es eso lo que se quería hacer el día de hoy, chicos. Ya, tal vez, ¿no? Habíamos comentado en algún momento que la curvatura de esta gráfica debe involucrar algo más que la segunda derivada, ¿no? O sea, no, la curvatura no nos da muy buena información si solo usamos la segunda derivada. En realidad, ¿no? Tenemos que usar la primera derivada, ¿no? Y el producto aquí vectorial, sacarle aquí, ¿no? La norma de todo esto y dividirlo entre la R' en norma todo elevado al cubo, ¿no? O sea, al comienzo de la clase les decía, ¿no? La segunda derivada es una buena tentativa, ¿no? Es una buena opción, ¿no? En una primera instancia para intentar ver, ¿no? Cómo es la curvatura de una función vectorial, pero en realidad no es en buena, ¿no? O sea, la curvatura, ¿no? Sí tiene que ver con la segunda derivada, pero no es la segunda derivada, ¿no? Aquí están viendo la curvatura, es este cociente, ¿no? Es este cociente, ¿no? Entonces, de esa forma, ustedes, ¿no? Calculan, ¿no? La curvatura, pero desde cuando la parametrización sea regular, es decir, ¿no? Que R' de t sea diferente del vector nulo, ¿ya? Sea diferente del vector nulo, ¿ya? Entonces, ¿qué más aquí ya? Tal vez, ¿no? Tenemos unos minutitos más, podemos aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Estudiar un poquito más esta formulita, ¿ya? La curvatura se expresa en términos de F2' y de F', ¿ya? O sea, aquí, ¿no? La curvatura en este punto XF de X de la gráfica de esta es igual a esto, ¿ya? El valor absoluto de F2' sobre aquí 1 más F' de X al cuadrado, ¿ya? Al cuadrado y todo eso elevado a 3 medios, ¿ya? Esta es la curvatura en este punto de esta gráfica, ¿ya? Entonces, tal vez, ¿no? O sea, podemos terminar con este ejemplo. Ya vamos a ver este ejemplo más y ahí terminamos, ¿no? Aquí nos dice, calcule la curvatura de esta función, ya, en estos puntos aquí, ya, en estos puntos x igual a 0, x igual a 1 y x igual a 3, ¿ya? Entonces aquí no vamos a usar esta formulita. Ya vamos a usar esta formulita. Ya aquí, ¿no? Que me dice la curvatura de la función en un punto,
bueno, aquí me dan, no tengo que hacer en 4 puntos, es, ¿no? Sí, ¿no? Esta es la formulita, ¿no? Es este cociente aquí, ¿no? El valor absoluto de la segunda derivada sobre 1 más la primera derivada al cuadrado, todo es elevado a 3 medios, ¿no? Entonces aquí, ¿ya? Entonces calculo la primera derivada, ¿no? Porque aquí necesito la primera derivada, necesito la segunda derivada, ¿no? Entonces la primera derivada de esta, ¿no? ¿Cuál es la primera derivada? ¿No? Re fácil, algo que ustedes también han visto, ¿no? La derivada de x cubo es 3x cuadrado, la derivada de 3x cuadrado es 6x, la derivada de 4 es 0, ¿no? Entonces aquí voy a factorizar el 3x, que se repite en ambos términos. Entonces factorizando el 3x me va a quedar, ¿no? Un x, y aquí me va a quedar 2. ¿No? Luego voy a calcular la segunda derivada, ¿ya? La segunda derivada, ¿no? La segunda derivada de este 3x cuadrado es 6x. La segunda derivada, la derivada de 6x es 6. ¿Ya? Entonces, esta es la segunda derivada. 6x menos 2. 6x menos 2. Entonces, una vez que ustedes calculan, ¿no? La primera y la segunda derivada, como están viendo aquí, entonces solamente van a sustituir aquí, ¿no? Tenemos todos los datos. Tenemos la primera derivada, también tenemos la segunda derivada, entonces vamos a hacer K de X capa, ¿ya? Vamos a calcular la curvatura, ¿no? Que está dada de esta forma. La segunda derivada es 6x menos 6 en valor absoluto sobre 1 más, ¿no? La primera derivada al cuadrado, tengo que elevar todo esto al cuadrado, ¿no? Que vendría a ser 9x cuadrado, no tengo que elevar esto al cuadrado, esto es al cuadrado es 9, esto al cuadrado es x cuadrado, esto al cuadrado es x menos 2 al cuadrado, y todo eso elevado, ¿no? A este 3 medios. Elevado a este 3 medios, ¿no? 3 medios, 3 medios, ¿no? Entonces, a continuación, ¿no? Vamos a calcular la curvatura, ¿no? De la función en estos puntos que me dan, ¿no? 0, 1, 2 y 4, 3, ¿no? 0, 1, 2 y 3, 4 puntos, ¿no? Entonces, en 0, en 1, en 2 y en 3 tengo que calcular, ¿no? Entonces, simplemente, ¿no? Aquí en lugar del x colocan 0, entonces me va a quedar menos 6 en valor absoluto 6. Aquí no me va a quedar 0. ¿Ya? Todo esto me va a dar 0, solamente me va a quedar 1, entonces, ¿no? 6 entre 1, 6. Luego, cuando K es 1, ¿no? Voy a tener aquí, ¿no? 6 por 1, 6, menos 6, 0, ¿no? Y 0 entre cualquier cosa me da 0. Cuando el X es 2, ¿no? Aquí voy a tener 6 por 2, 12, menos 6, 6, en valor absoluto 6, ¿no? Y luego aquí, ¿no? Voy a tener 2, ¿no? En lugar del X voy a tener 2 menos 2, 0, entonces todo este segundo término de aquí abajo es 0, sobre 1, ¿no? Entonces voy a tener 6. Y finalmente, cuando el X es 3, voy a tener 6 por 3, 18. 18 menos 6 es 12, ¿no? Y luego aquí, ¿no? Voy a tener 3, 3 menos 1, 3 menos 2 es 1, ¿no? Al cuadrado es 1, ¿no? Esto que ahorita les estoy resaltando en azul, esto es 1. ¿Ya? Entonces luego voy a tener aquí, ¿no? 3 al cuadrado, 9, 9 por 9, 81, ¿no? 81 por 1, 81, más 1, 82, elevado a 3 medios, ¿no? Entonces 12 sobre 82 elevado a 3 medios aproximadamente me da esta cantidad de 0.016, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Tal vez tenemos una figura, ¿ya? Donde se muestra la función f de x, ¿ya? La función f de x es la que está aquí en azul. Ya, eso está, la f de x, esta función aquí. Ay. Aquí. Ay. Es un poco chueca. Ya, esta es la f de x, ¿no? X cubo menos 3x cuadrado más 4. ¿Ya? Entonces, la curvatura, ¿ya? La curvatura es eso, ¿no? Nos mide, no se olviden, ¿ya? El objetivo de hoy, de la clase de hoy, era estudiar, ¿no? La medida de cuánto se dobla una curva. ¿Cuánto se dobla esta curva aquí en azul? Ya, ese es el objetivo de hoy. Que no se vayan a casa, no terminen la sesión de hoy sin saber, ¿no? ¿Qué es cuánto mide, ¿no? Cuánto mide lo que se dobla una curva, la curvatura, ¿ya? ¿No? O sea, no se olviden, ¿no? No se vayan el día de hoy, no cierren aquí, ¿no? La sesión sin decirme, ¿no? ¿Qué es la curvatura?
Simplemente es la medida de cuánto se dobla una curva, ¿ya? Entonces aquí en este ejemplo, ya vemos, ¿no?, que la gráfica se dobla en puntos donde la curvatura es mayor, ¿ya? Es mayor. Entonces, comparando, ¿no? Aquí donde la curvatura es mayor, aquí, ¿no? En el 0 y en el 2, ¿no? Porque en 1 vale 0, en 3 vale 0.016, entonces la curva se dobla más en los puntos 0 y 2, ¿no? Entonces, ustedes se fijan dónde está el 0, aquí está el x igual a 0, entonces aquí, ¿no?, hay más curvatura, si se fijan. Y en el 2 hay más curvatura aquí, ¿ya? Hay más curvatura. Entonces, es eso, chicos. Ya vamos a quedar por aquí ahora sí. Y bueno, la próxima clase continuamos con más. La próxima clase vamos a estudiar torsiones. Ya vamos a estudiar también lo que son los vectores normales unitarios. Ya. Y también vamos a estar viendo eso, ¿no? Un poco también, ¿no?, de otras aplicaciones más, ya, con respecto, ¿no?, a lo que hemos aprendido estos días. Ya, entonces vamos a quedar por aquí. Déjenme pasarles el link de la clase de hoy por aquí y también por el grupo, ya. Entonces, por el grupo de WhatsApp también les voy a pasar porque eso, no todos pueden ver. Y es eso, ya vayan estudiando. Nos falta poco para terminar, ¿no? Nuestro examen, por si acaso, es al próximo sábado, creo. A ver, el próximo sábado 2, ¿no? 2. Entonces, vayan eso estudiando porque eso, ¿no? Van ahorita, tal vez, ¿no?, en las próximas clases les voy a mandar una lista de ejercicios solo con respecto a este capítulo 3. ¿Ya? Solo con respecto a este capítulo 3 les voy a mandar una lista porque eso nos está faltando bien poquito. Nos falta estudiar esto de torsión, los vectores normales, los vectores binormales, el plano osculador, el plano normal, el plano osculador, y con eso terminamos, ¿ya? Entonces, tal vez no vamos a acabar todo el miércoles, ¿no? Pero, o sea, nos va a faltar bien poquito. El lunes tal vez ya vamos a estar acabado, con seguridad. Ya, entonces eso, ¿no? El lunes yo ya les voy o tal vez antes les voy a estar mandando, yo creo que ya les voy a mandar una lista de ejercicios para que presenten al próximo miércoles una lista de ejercicios solamente de este capítulo 3 y como es la hermenéutica, ¿no? Solamente los pares, ya, los pares, ¿no? Y al mismo tiempo, paralelamente, ustedes tienen su guía de ejercicios, donde ahí sí tienen que hacer todo, ¿no? Ahí sí tienen que hacer todo, porque es una guía, ¿no? Para los 3 paralelos, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Para estar bien preparados, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, vayan eso, ¿no? Trabajando en su guía de ejercicios y enseguida, yo creo que tal vez, si se puede, hoy día mismo les voy a mandar esta lista de ejercicios solamente del capítulo 3 para el próximo miércoles. Ya el próximo miércoles me tienen que entregar, ¿ya? Esta lista de ejercicios solo del capítulo 3, los pares, ¿ya? Entonces vamos a quedar por aquí, chicos. Nos vemos. Enseguida les mando ahí por el WhatsApp el link de la clase de hoy, ¿ya? Que tengan un buen inicio de jornada. Chao, chicos, que estén bien. Estudien, por favor, ya estudien, por favor, porque es eso, si les doy un ejercicio en clase, tienen que hacerlo, es con la finalidad de ayudarlos, ¿no? O sea, de que ganen puntos, ¿no? De que tengan ahí unos puntos extras para el examen, ¿no? Entonces, si tenemos tiempo, yo les doy ejercicios. A veces no vamos a tener tiempo y lastimosamente no van a poder ganar puntos, ¿no? Pero cuando se tiene tiempo, cuando se puede darles un ejercicio, aprovechenlos, hagan esos ejercicios, así ganan unos puntos extras para el examen, ¿ya? Entonces, nos vemos, chicos, hasta el día miércoles. Hasta luego, dicen. Hasta luego, Nelson. Chao, chao. Hasta luego, que estén bien. Chao, chao.